Buenas tardes con todos, hermanos, qué gusto verles. El día de hoy vamos a continuar con lo que ya hemos iniciado ya hace algún tiempo. La semana anterior recuerden que estuvimos hablando de la providencia de Dios, y el día de hoy vamos a hablar también vamos a predicar en base a la confesión de Londres, y vamos a hablar acerca del pecado, de la caída, y a hablar también de sus consecuencias. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, estoy seguro que si hiciéramos quizás alguna encuesta dentro de aquellos que son adherentes a la iglesia evangélica y preguntáramos ¿qué es el evangelio?, tendríamos diversas respuestas, seguramente. Respuestas quizás más largas, más cortas, unas más detalladas quizás, pero sin duda habría variedad de respuestas de lo que vamos a obtener en esa encuesta. Pero la respuesta que quiero destacar de las posibles que se puedan dar es que el evangelio son buenas noticias. Pero si el evangelio son buenas noticias, es porque sin duda hubo y hay malas noticias. Las malas noticias, tristemente el día de hoy, tratan de ser escondidas o son ignoradas. Se predica de éxito, de riquezas, de salud. En pocas palabras, se da un evangelio diluido a las personas. Ciertamente no es el evangelio de Cristo, es un evangelio que está totalmente alejado de la palabra de Dios. Por eso es que Paul Washer, comentando acerca de esto, él dice algo que es totalmente cierto. Él dice que uno de los crímenes más grandes cometidos por la presente generación de cristianos es su descuido del evangelio. Y es de este descuido que surgen otros males. No es tanto que el mundo perdido esté endurecido hacia el evangelio, sino que es más bien ignorante del evangelio. Puesto que muchos de aquellos que proclaman el evangelio son ignorantes de sus verdades más básicas. Y hermanos, esas malas noticias de las que estoy hablando son que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y además que a causa de nuestros pecados estamos totalmente incapacitados de venir a Dios por nuestra voluntad, haciéndonos esto merecedores del castigo eterno, pues hemos violado la ley de Dios. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo se originó? ¿Cuándo inició esto? ¿Qué lo produjo? Son preguntas válidas y muy oportunas cuando hablamos de estos temas. Esas malas noticias son necesarias e igual de importantes que las buenas noticias, porque al tenerlas claras nos dará una mejor comprensión de la verdad de Dios, del evangelio de Cristo. Nos dará una mejor comprensión de la condición del hombre y de sus limitaciones delante de Dios. Tener claras estas verdades nos ayudarán en nuestra vida de devoción personal, nuestra vida de iglesia, y además nos ayudará en nuestras responsabilidades de compartir el evangelio de Cristo. Pues podremos mostrar correctamente cómo el hombre ha violado los mandamientos de Dios, y de esa forma poder llevarlos a la cruz de Cristo. Por eso el tema que el día de hoy vamos a hablar es de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y lo vamos a desarrollar en 3 puntos, que lo tienen ustedes en la hojita que les fue entregada. Vamos a hablar del origen del pecado, de la solidaridad en el pecado y de los efectos del pecado. Finalmente daremos unas conclusiones y aplicaciones. Pero antes de empezar, oremos para que el Señor nos pueda guiar en este tiempo. Amado Señor, Padre, venimos delante de ti, Señor, alabando tu nombre, engrandeciendo tu nombre, Señor,
Hemos cantado de tu santidad, hemos cantado de cuán santo tú eres, Señor, 3 veces santo, Padre. Oh Padre, ayúdanos, tú conoces nuestra condición. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo, que seas tú hablándonos. Ayúdame a hablar, Señor, de parte tuya, Señor. Tú conoces, Señor, mis limitaciones, las limitaciones de todos tus hijos, Señor. Por lo cual te pedimos que nos asistas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Santo Hijo, oramos. Amén. Punto 1, hermanos, el origen del pecado. El origen y su contexto lo encontramos en gran parte en el Génesis y puntualmente en los primeros 3 capítulos. Y aquí debemos hacer una aclaración importante. Si entendemos los 3 primeros capítulos de Génesis de una manera simbólica, figurativa o como un mito simplemente, estamos en serios problemas con el resto de las Escrituras. Porque entenderlas de esa manera, no entenderlas de una manera literal, ciertamente nos llevará a tergiversar varias verdades fundamentales de la palabra de Dios. Porque no son hechos históricos, son hechos reales que claramente son expuestos en la palabra de Dios. Por eso es que si vamos un poco más a fondo, veremos cómo estos hechos nos muestran características de enorme importancia, de enorme significado para la correcta comprensión de la palabra de Dios y de nuestra condición como hombres. Podremos ver también quiénes somos nosotros y la razón por la que estamos en el estado en el que estamos. Y además veremos el por qué era necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo. De allí la importancia de no ver estos eventos como simbólicos o como un mito. Por hablar de un marco general de la caída dentro del mismo punto, aquí veremos los elementos que componen la caída. Tenemos al Dios creador de todo, tenemos un lugar perfecto que es el Edén, el cual era el santuario de Dios, pues Dios mismo se paseaba en ese lugar. Tenemos también a un hombre perfecto y justo, creado por Dios, colocado en ese santuario que era el Edén. Tenemos también una ley justa y perfecta que prometía vida si la obedecían y muerte si era desobedecido. Algunos podrían decir, ¿cómo que un hombre perfecto? El único perfecto es Dios. Sí, Dios es el único perfecto, es correcto, pero en el principio el hombre era recto y perfecto. Es lo que dice la palabra de Dios, pero no entendamos perfecto, hermanos, como el ponerlo al mismo nivel de Dios. Evidentemente no es así. Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera, incluido el hombre. Es lo que dice los primeros capítulos de Génesis. Y también es lo que menciona Eclesiastés 7:29. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A este hombre recto y perfecto se le dio una ley justa y perfecta, a la cual él podía obedecer o desobedecer. Esa ley hubiera sido para vida si la hubiera guardado, pero el hombre no la honró por mucho tiempo, pues la transgredió la ley de Dios. Decimos que el hombre es perfecto, era perfecto y sin pecado, y esto es hasta antes de la caída. Pero a diferencia de Dios, muy importante, el hombre no era inmutable. El hombre no era inmutable. El hombre no era como Dios, que nunca cambia. Por lo tanto, el estado de perfección del hombre podía cambiar. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. Vayamos, hermanos, a Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Cuando leemos esto podemos decir que esta ley de Dios, que esta ley que Dios le dio al hombre, no promete vida, pues hace todo lo contrario. En primera instancia podríamos decir eso, que amenaza con la muerte de manera directa. Es claro que si comía, su recompensa era la muerte, pero ¿qué pasaba, hermanos, si no comía? Vivía, evidentemente. Por eso decimos que es una ley justa, pues le da una promesa de vida o muerte, pero desgraciadamente el hombre no honró esta ley por mucho tiempo. Adán tenía un requisito: si obedecía, ganaría la vida eterna, pero para sí mismo y para su posteridad. Si no obedecía, él y su descendencia después de él nacerían pecadores y serían condenados eternamente y morirían. Por hacer una descripción de la caída, una descripción de esto, quisiera que vayamos a Génesis 3, 1 al 7. Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En todo este escenario, hermanos, que ciertamente es un escenario de desastre, un escenario desastroso, vemos algunos puntos a rescatar. La Biblia nos dice que en la caída la mujer fue engañada, y es algo que también afirma el apóstol Pablo. Veamos esto en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Primera de Timoteo también hace esta afirmación. Primera de Timoteo 2, 13, 14 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2, 13, 14. Ahora, si bien es cierto Eva fue engañada, también es verdad que nosotros somos culpables no por el pecado de Eva, sino por el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque a él fue a quien se le dio el mandamiento de no comer. Es lo que vimos en Génesis 2, 16 y 17. Él era el responsable de que su mujer conozca y actúe como Dios demandaba. Él era nuestro representante, él era el sacerdote puesto por Dios en su santuario, que era el Edén, era la tarea de él guardar la pureza de ese santuario. Adán, en el jardín del Edén, tomó el lugar de todas las personas que vendrían después de él. Por eso es que toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Y esto es argumentado por nuestro pasaje central que hemos leído. El primer pasaje que leímos, Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también Primera de Corintios 15:21.
Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, habiendo visto esto, ¿cómo podemos describir la caída? ¿Cómo puede ser descrita? Bueno, vemos que a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Aquí vemos cómo Satanás usó la sutileza de la serpiente para seducir a Eva y luego, por medio de ella, sedujo a Adán, quien sin ninguna coacción, deliberadamente, transgredió la ley, bajo la cual había sido creado, y también el mandato que les había sido dado por Dios mismo, al comer el fruto prohibido. Vemos que el hombre tuvo en poco el mandamiento de Dios. Evidentemente esto demuestra orgullo de parte del hombre, demuestra su irreverencia a lo que Dios había dicho, y también muestra su deseo de independencia de Dios, el querer guiarse por su propia opinión, por su propia sabiduría, y no por lo que Dios le había dicho, no por el mandamiento de Dios. Dentro de todo esto que hemos dicho, ¿habrá alguna relación entre la providencia y la caída? Sí, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es esa relación? La relación es que a Dios le agradó permitir la caída. A Dios le agradó permitir la caída. Le agradó permitirla conforme a su sabio y santo consejo, habiéndola ordenado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que fuera para su propia gloria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que fuera para su propia gloria. Y esto es lo que Pablo menciona también en Romanos 11, 32, 34. Veamos Romanos 11, 32, 34. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pero ¿en qué manera, hermanos, Dios permite la caída para su propia gloria? ¿En qué sentido? ¿Cómo usa Dios este evento? Bueno, pues en la caída Dios puede exhibir una gama incalculable, más amplia de sus atributos. Al exhibir su ira, al exhibir su gracia, venciendo el mal y obteniendo gloria sobre él, salvando a sus elegidos del mundo, haciéndose hombre en el proceso de salvar al mundo. Todas estas cosas gloriosas que hemos dicho, no podrían haber sucedido si Dios no hubiera decretado la caída. De esa forma es como Dios hace las cosas para su propia gloria. Y hermanos, una aclaración importante. Lo que Dios hizo luego de la caída no fue el plan B. Fue el plan original de Dios. Siempre fue su idea inicial. No se imagine a Dios corriendo apresurado a reparar el desastre del hombre ocasionado por el pecado, pensando apresuradamente y obrando sobre la marcha, casi que improvisando, para nada. Ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios de las Escrituras. Nuestro Dios es un Dios soberano, inmutable, omnisciente, omnipotente y todopoderoso. Y por lo tanto, nada escapa de su control. Absolutamente nada. Ni siquiera la caída. Veamos Primera de Pedro 1, 18, 20. Primera de Pedro 1, 18, 20.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la caída, Dios ya había decretado que su Hijo iba a padecer por los suyos, por su iglesia. Él ya había decretado la encarnación de Cristo y que Cristo sería muerto por nuestros pecados. Por eso es que San Waldron, acerca de la caída, comenta: la naturaleza de la caída revela claramente la esencia o definición del pecado. El primer pecado, como vemos, consistió en la transgresión de la ley. Adán violó las obligaciones en general de la ley escrita en su corazón y el mandato específico y especialmente revelado con respecto al árbol cuando cayó. Por eso es que se hace tan clara y precisa, hermanos, la definición del pecado que se hace en la exposición bíblica del Catecismo Bautista que estamos estudiando, que lo define de esta manera: el pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de éste. Toda la humanidad, por la caída, perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición, y así fue sujeta a todas las miserias de esta vida, y a la muerte misma, y por supuesto a la condenación eterna. Punto 2. La solidaridad con el pecado. La solidaridad con el pecado. Nosotros, de alguna manera misteriosa, estuvimos presentes con y en Adán. Adán fue escogido por Dios para representarnos a todos. Si hubiera pasado la prueba, como ya hemos dicho, toda su posteridad habría sido contada como justa y habría permanecido en ese estado. Pero como fracasó, toda su posteridad cayó en él y con él. Esto se ve mejor en Romanos 5:12, nuestro pasaje base nuevamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos cayeron. Y también Romanos 5:18, un poco más abajo: por tanto, como la transgresión de uno es para la condenación de todos los hombres, así la justicia de uno es para todos los hombres, la justificación y la vida. El pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, Adán. Por el pecado entró también en el mundo el castigo del pecado, la muerte. En Adán todos pecaron y por lo tanto también cayeron bajo el castigo de la muerte. El todos pecaron que se dice en Romanos 5:12 no es el pecado personal de cada uno de nosotros, aunque lo tenemos, pero no se trata de eso, sino del pecado del representante, de Adán, puntualmente. Todos pecamos porque él pecó. Su pecado y transgresión no solo nos llevaron a la muerte, sino también a nuestro juicio y condenación. Su pecado trajo tanto muerte física como muerte espiritual, muerte natural y muerte eterna. El pecado crea separación entre el Creador y la criatura. A causa de este pecado, todos los hombres estamos muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Todos, sin excepción. Acerca de esto, por cualquier apelación que se pueda hacer, por decirlo, el pastor Sam Waldron hace una argumentación bastante interesante y muy necesaria. Él dice: ¿por qué determinó Dios que Adán actuara por todos nosotros? Simplemente porque así le agradó. Alguien puede responder: pero eso no es justo.
podemos responder en primer lugar lo siguiente: ¿quién eres tú para decirle eso a Dios? En segundo lugar, podemos preguntar también: ¿es justa la justificación por la fe sola y solo Cristo? La justificación está construida en el mismo principio de solidaridad, el uno actuando por los muchos. ¿Eso es justo? Si no es justo que Adán se ponga en lugar de toda la humanidad, entonces no es justo que Cristo se ponga como sustituto en nuestro lugar. Es una argumentación muy importante, porque se puede presentar esa pregunta. Hablando, hermanos, también acerca de la transmisión del pecado y sus resultados dentro de este mismo punto. Como hemos visto, Dios en su sabiduría designó a Adán como nuestro representante, pero quisiera que veamos algunos aspectos importantes de lo que esto significa, esta representación. Veamos Romanos 5:12 al 14. Romanos 5:12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La ley se dio con Moisés. Antes de Moisés no había ley, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, toda la generación, desde Adán a Moisés, murieron. Todos, sin excepción, incluso los que no pecaron a la manera de Adán, porque a Adán se le dio una ley de no comer del árbol, evidentemente, y esto fue a él expresamente. Esto era una ley explícita y una ley que fue puntualmente para él. Y aquí hay que decir algo importante, entonces, porque si la ley no se inculpa, ¿por qué todos mueren? ¿Por qué todos murieron? Aquí claramente lo que nos muestra la Escritura es que todos estos murieron a causa del pecado de Adán. Ellos murieron y nosotros morimos por causa del pecado de Adán. Como nosotros estábamos representados en Adán, entonces nosotros también morimos. Y esto no es injusto para nada, principalmente porque este es el designio de Dios. Nuestro Dios quiso que Adán nos representara. Y por tanto la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de Adán, mediante generación ordinaria. Y dentro de esto podemos hablar de algo que es interesante y muy importante: la relación natural y legal entre Adán y la humanidad. La relación natural y legal entre Adán y la humanidad. Entre Adán y todos los demás hombres hay una relación tanto natural como legal. Cuando decimos que la culpa del pecado fue imputada, esto es la parte legal. Y cuando se habla de la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad, esta es la parte natural. Tanto el aspecto natural como el legal vinieron a nosotros a causa de Adán, a causa del pecado de Adán. La naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad o aspecto natural, lo vemos por ejemplo en Hechos 17:26. Vayamos allí, hermanos. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y un poco más claro, este texto lo podemos revisar en la versión Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje que hemos leído, dice: de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es ese un solo hombre del que habla el apóstol Pablo en Hechos? Adán, por supuesto, ese es el hombre. Y aquí se nos enfatiza que uno solo es nuestro representante. Y que de ese uno solo, venimos todos nosotros. Y si venimos de Él, hermanos, pues somos herederos de Él. También somos herederos de su naturaleza caída. Génesis 5:3. Vayamos a Génesis 5:3. Y también es un pasaje muy importante acerca de esto. Génesis 5:3. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El primer texto que leímos, Hechos, nos decía que de Adán viene toda la humanidad. Y este segundo texto nos enseña la vida de Adán cuando ya fue expulsado del Edén. Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero cuando Adán tiene un hijo, se dice de este hijo que fue igual a él, que fue su viva imagen. Una pregunta, hermanos. Sabemos que Adán tenía la imagen y semejanza de Dios, es lo que nos dice la palabra de Dios, pero cuando Adán pecó, ¿perdió esa imagen? ¿Perdió esa imagen Adán? Por supuesto que no, pero sí se distorsionó, evidentemente. Sí se distorsionó la imagen de Dios en él. Por lo tanto, cuando él tiene sus hijos y vienen más hijos y más generaciones desde Adán, todos, absolutamente todos los que vienen desde ese momento hasta ahora y hasta el final de los tiempos, en un sentido estamos hechos a imagen y semejanza de Adán. Y por tanto, heredamos la misma imagen distorsionada que él tuvo. Es decir, nosotros seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen está distorsionada a causa del pecado y por ser hijos de Adán, es decir, por transmisión natural o generación ordinaria. Casi en todas las reglas, hermanos, siempre hay una excepción, y esta no es la diferencia. ¿Quién es la excepción a esta regla? Evidentemente el Señor Jesucristo. Esa es la única excepción dentro de esta regla. Solo nuestro Señor Jesucristo. El resto de la humanidad estamos bajo esta misma ley. Además, Adán era nuestra cabeza federal. Él nos representaba legalmente, y esto lo vemos en Romanos 5, 18 al 19. Romanos 5, del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La justicia, hermanos, que Cristo nos da es algo netamente legal. A nosotros no se nos declara inocentes y justos porque nos convertimos en algo bueno previamente, sino solamente por la justicia de Cristo. Solo por su justicia podemos ser declarados justos.
En ese pasaje Pablo nos enseña que la culpa de Adán es nuestra también, porque nosotros estamos representados en él. Por lo tanto, nacemos culpables por representación y además nacemos corruptos por generación ordinaria, que es lo que habíamos visto. Entonces, ¿qué se transmitió representativamente o legalmente y qué se transmitió naturalmente? La culpa del pecado fue imputada, esto es lo representativo o legal, y la naturaleza transmitida a toda la posteridad, esto es lo natural. Dicho esto, podemos concluir que la corrupción es algo corporal, que lo vamos transmitiendo. No es corporal la corrupción, no es algo físico, es una inclinación moral hacia el mal, no tiene nada que ver con lo físico. A causa de ser hijos de Adán, a causa de que se nos imputa la culpa y se nos transmite la corrupción, todos los hombres son concebidos en pecado y por naturaleza somos hijos de ira, siervos del pecado, estamos sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias. Salmos 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo que él desde su concepción es un pecador. Aun cuando ni siquiera el hombre venga a este mundo y todavía esté en el vientre de su madre, aun cuando no conoce ni lo bueno ni lo malo, aún así todos hemos recibido la culpa y corrupción de Adán. Romanos 8, 7 al 8. Veamos Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué el hombre no se puede sujetar a la ley de Dios? Porque nuestra naturaleza es mala y siempre ha buscado no sujetarse a Dios y estar bajo el dominio del pecado. Muchos dicen: no, yo no busco estar bajo el dominio del pecado, pero evidentemente los frutos o las obras que hacen reflejan totalmente lo contrario. Efesios 2, 1, 3. Veamos también Efesios 2, 1, 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La frase clave de lo que Pablo nos dice aquí es: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí Pablo incluye a todo el mundo, sin excepción, tanto creyentes como no creyentes, en el estado de ser hijos de desobediencia, pues anduvimos en los deseos de nuestra carne, porque esa es nuestra naturaleza. Y por tanto no hacíamos la voluntad de Dios y éramos hijos de ira. Por tanto, los resultados del pecado de Adán son la culpa y la corrupción. Pero ante todo esto, ¿hay alguna solución? Sí, hay una solución. Y esa solución es Cristo. Todo esto que hemos mencionado recae sobre la humanidad, a no ser que el Señor Jesús los libere. Efesios 4, 6, 2, 4 al 6.
poco más abajo, dice, después de toda esta descripción de pecado, Efesios 2, 4, 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hay una idea central en estos textos y es que la maravillosa obra que el Señor hizo al salvarnos es algo que recae solamente sobre la persona de Cristo. Y por eso decíamos que hay una solución, sí, y esa solución es solo Cristo. Solo aquel que es liberado por Cristo es verdaderamente libre de todas estas consecuencias del pecado de Adán. Fuera de Cristo, quien es el representante de los creyentes, no tenemos nada de qué gloriarnos. No tenemos nada que alcance a llenar la medida de justicia que Dios demanda. Solo en Cristo podemos ser libres de la herencia que hemos recibido en Adán. Porque si el Hijo nos liberta, entonces somos realmente libres. Punto 3. Los efectos del pecado. De la corrupción original que hemos hablado, por lo cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Por eso es que cuando pecamos no es por accidente o en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra voluntad. Esto es el resultado de nuestra naturaleza corrupta. Por tanto, cuando pecamos porque somos malos, porque esa es nuestra naturaleza, porque somos corruptos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ningún ser humano escapa de esta corrupción. Todos estamos predispuestos hacia el mal e indispuestos hacia el bien. Todos. Y esto claramente es respaldado por las Escrituras cuando el apóstol Pablo nos dice en Romanos que no hay justo ni aun uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Génesis 6:5. Veamos Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Aquí vemos como desde el Antiguo Testamento el mismo Dios hablaba de la perversión del corazón del hombre. Y así como dijimos que ningún ser humano escapa de esta corrupción, así también afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es la excepción de esa regla. Pues Él es totalmente santo, totalmente sin pecado, sin relación con el pecado. Solo es gracias al Espíritu Santo que los hijos de Dios tienen el deseo de hacer el bien. Pablo decía en Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es gracias al Espíritu Santo que tenemos una inclinación hacia lo bueno, no por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios. Los hombres en general estamos totalmente incapacitados para buscar el bien. Nosotros tendemos a lo malo y aborrecemos lo bueno por naturaleza. Es algo natural en todos nosotros y es esa misma corrupción la que nos incapacita para buscar a Dios. Con incapacidad total nos referimos a que el hombre es incapaz de querer cualquier cosa espiritualmente buena.
La palabra de Dios nos muestra esto, que el hombre es un esclavo por naturaleza y asimismo está muerto en sus pecados y es totalmente ciego a la verdad de Dios. Veamos 3 textos acerca de esto que he dicho, que el hombre está muerto, que el hombre es totalmente ciego a la verdad de Dios y que además es esclavo. Veamos primero Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Efesios 2:1, nuevamente, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, ¿alguien que está preso puede liberarse a sí mismo? ¿Puede alguien que está muerto darse vida a sí mismo? ¿Puede alguien que está ciego darse la vista a sí mismo? La respuesta a estas preguntas evidentemente es un no. El único que es capaz de liberar, dar vista y dar vida es nuestro Dios, únicamente. Por eso es que cuando el hombre natural se le presenta el glorioso evangelio de Jesucristo, no es capaz de apreciar la belleza del evangelio de Jesucristo, a no ser que el Espíritu de Dios obre eficazmente para salvación. El hombre no tiene la capacidad de agradar a Dios o de hacer su voluntad. Los hijos de Dios, aún teniendo el Espíritu de Dios, tenemos la responsabilidad de mortificar nuestros pecados. No porque perdamos nuestra salvación, sino por caminar en la voluntad del Señor y no en nuestra propia sabiduría. Si en los hijos de Dios, hermanos, esto es vital e importante, imagínense la condición de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Evidentemente caminarán buscando sus propios deseos y los designios de la carne. Sabemos que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Señor en el profeta Jeremías decía: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Es una pregunta retórica que obviamente es una respuesta negativa. Jeremías 13:23. La respuesta es no, por supuesto, no podemos hacer el bien a menos que Dios nos salve por su gracia. La palabra de Dios nos dice que nadie puede venir a Cristo a menos que Dios lo traiga. Y aquí, hermanos, debemos ser claros y muy contrario a lo que se cree. Dios no es un caballero en la salvación. Él no simplemente pide permiso o toca la puerta del corazón del pecador que quiere salvar, sino que eficazmente lo trae hacia Él. Dios, en la persona del Espíritu Santo, obra soberanamente en la salvación del pecador. Él no necesita el permiso de nadie para hacer lo que quiere. Por eso es que podemos decir que todos aquellos a quienes Dios quiere salvar serán salvos sin lugar a dudas. Santiago 1:18 dice:
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad. Es la voluntad de Dios salvar al pecador. Para ver el reino de Dios debemos necesariamente nacer de nuevo. Es Dios quien obra por medio de su palabra y de su espíritu, para que el hombre, para que el pecador pueda nacer de nuevo. Nadie escoge cuándo nacerá. Ahora, por el avance de la medicina, los padres pueden elegir una fecha puntual en la que quiere que nazca su hijo. Y pueden elegir una fecha que les cae bien a ellos, pero en ese sentido, los que eligen, ¿quiénes son? Los padres. Pero el que está adentro, el niño que está adentro, no tiene ninguna autoridad, no puede tomar una decisión de cuándo va a nacer. Él depende absolutamente de la decisión de sus padres. Y esto asimismo es en la salvación. El pecador no depende de la decisión de él mismo, sino que depende de la decisión de Dios mismo. Y por supuesto, no estamos negando la necesidad de que el hombre tenga que arrepentirse y creer, pero también afirmamos que el Señor es soberano y puede salvar a quien Él desea hacerlo. Juan 1, 12, 13 habla de esto puntualmente, habla de que el hombre tiene que creer y además habla también de que la salvación es netamente la obra de Dios. Juan 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, ahí está lo que el hombre hace, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. A este punto alguien podría estarse preguntando: ¿y qué de los creyentes? ¿Tienen de alguna forma esta corrupción de la naturaleza que hemos estado hablando? Y la respuesta es sí. Esta corrupción de la naturaleza, gracias a la caída, permanece incluso en aquellos que son regenerados, hasta que son liberados de ella cuando se encuentran con el Señor. Sin embargo, Cristo es perdonado. Sin embargo, Cristo nos recibe a nosotros, somos salvos por la obra de Cristo, nosotros somos perdonados y el Señor nos guía a poder mortificar nuestros pecados. Se nos da la capacidad de hacer el bien, se nos da la capacidad de querer hacer la voluntad de Dios, no por nosotros, no por lo que podamos hacer, sino por la obra de Cristo y por lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Para resistir, se nos da la capacidad de resistir la inclinación pecaminosa y de esa manera poder agradar a Dios, lo cual no pueden hacer los que carecen del Espíritu Santo. Los pecados de los redimidos también brotan de esta corrupción de la naturaleza que permanece en nosotros. El creyente tiene el Espíritu Santo habitando dentro de él, por lo tanto, esa naturaleza corrupta que lo inclina al mal ya no reina en él, pues el Espíritu Santo ahora inclina al creyente a querer conformarse a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que ya no reina la naturaleza pecaminosa en nosotros, pues hemos sido libertados. Pero también es verdad que no ha desaparecido totalmente. En esta vida seguiremos pecando y, como decía el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. La lucha que Pablo tiene en Romanos 7 y que él explica entre la carne y el espíritu, describe la vida cristiana, evidentemente. Este es el cristiano en el estado de gracia. Romanos 7:17, Pablo decía: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Romanos 7:20 dice: y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo aquí reconoce que aún siendo creyente, aún el pecado moraba en él. Por eso es que es un error quitarnos la responsabilidad del pecado, pues es algo que de nuestra propia naturaleza. No podemos simplemente pretender vivir como si no hubiera ley, dándole la espalda a los mandamientos de Dios, a la sabiduría de Dios. La ley de Dios no es algo que podamos tomarlo de manera opcional, sino que es algo que nosotros como hijos de Dios debemos tomarlos como normas de vida para nosotros. Porque la ley de Dios refleja evidentemente el carácter de nuestro Dios. La ley ya no nos acusa como creyentes, es verdad, pero Dios la utiliza para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y debemos entender que en esta vida no vamos a ser perfectos en el sentido que no vamos a dejar de pecar. Siempre tendremos que luchar con el pecado, hasta el último momento de nuestra vida. Primera de Juan 1, 7 al 10. Veamos Primera de Juan 1, del 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ninguno de los que estamos aquí ha dejado de ser pecador. Ninguno. La diferencia es que ahora los creyentes somos pecadores perdonados, pecadores redimidos, que luchamos contra el pecado. Por eso es que una marca del verdadero creyente es la confesión continua del pecado y un constante arrepentimiento, una renovación del arrepentimiento, como lo menciona el apóstol Juan. Y esa es una marca y una diferencia importante. Como hijos de Dios, siempre que pecamos, debemos venir a Dios para renovar nuestro arrepentimiento. Y algo interesante del texto que leímos es que el apóstol se incluye. Él no dice ustedes, él habla en plural y se incluye. Él dice si decimos, si confesamos, incluyéndose, entendiendo obviamente que él también peca. Con su argumento, el apóstol refuta la pretensión de que no debemos cometer acciones pecaminosas, cuando precisamente no debemos cometer acciones pecaminosas de manera deliberada, porque evidentemente eso refleja una fe no correcta, una fe no bíblica. En ese sentido, evidentemente en el creyente debería haber pecado, pero en una menor medida, porque como he dicho, vamos a seguir pecando, debemos esforzarnos por no pecar, debemos esforzarnos por mortificar nuestros pecados, pero asimismo, esos pecados que existen en nuestra vida deben ser en menor medida en comparación con alguien que no conoce del Señor. Y evidentemente esto es una lucha constante que la tenemos todos los días. Finalmente, quisiera dar algunas conclusiones. Primero, a causa de esto, el pecado de Adán, todos los hombres estamos muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida a toda la posteridad que descendió de Adán mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte, a no ser que el Señor Jesús nos libere y se nos impute, su justicia perfecta, con la cual somos trasladados al reino de Dios.
Segunda conclusión, nadie puede excusarse en decir que esta corrupción de la que hemos hablado es algo corporal. Y por tanto, al ser algo que no es algo que se transmite, como lo habíamos dicho, y ciertamente tenemos responsabilidad en los pecados. Ciertamente porque no tiene nada que ver con lo físico, esta corrupción a la que nos referimos y que tienen todos los hombres, es una inclinación moral hacia el mal, no de la cual alguien pueda liberarse propiamente, sino, como hemos dicho, por la obra únicamente de Cristo. Es la única forma en la que el hombre puede liberarse de él. Tercero, los creyentes, aunque han sido salvados y el Señor Jesús nos ha dado la libertad del pecado, aún tenemos la responsabilidad de santificarnos. No para salvación, sino como parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pues al no hacerlo así, damos lugar al diablo, al mundo y a las demás tentaciones. Y finalmente, quisiera dar algunas aplicaciones. Amigo que estás aquí, ya has escuchado este mensaje, no te equivoques en pensar que tú eres la excepción de la regla. Ni tú, ni ningún hombre sobre la tierra es la excepción de la regla. Todos los hombres están perdidos, todos son esclavos, todos son ciegos, todos están muertos e insensibles a las realidades espirituales y totalmente inútiles en hacer la voluntad de Dios. Puedes decir quizás, yo no soy esclavo. Sí lo eres. Eres esclavo del trabajo, eres esclavo del éxito, eres esclavo de las riquezas, de las amistades, de tus estudios, del amor propio, de la religiosidad, de la moralidad. Y aunque algunas de estas cosas que hemos dicho no son malas en sí mismas, e incluso pueden ser bendiciones, pero si una de estas cosas, una de estas bendiciones, te alejan de hacer la voluntad de Dios, esa bendición se convierte en una maldición. Y te preguntarás, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para ti es que creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados, porque es la responsabilidad de cada hombre el hacerlo. Todos los hombres merecen la condenación eterna, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, aunque estés muerto en tus delitos y pecados, es capaz de darte vida nuevamente, vida nueva juntamente con Cristo. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos si vienes a Cristo. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán si vienes a Cristo y te arrepientas de tus pecados. El Señor no te promete éxitos, riquezas, salud, bienestar, no te promete ausencia de sufrimientos, para nada, pero sí te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo si vienes a Él por medio de Cristo. Y a mis hermanos, el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 dice algo interesante. Él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta exhortación va dirigida a creyentes y está implicando que aun cuando somos creyentes podemos obrar de una manera en la que no andemos en el Espíritu y más bien vivamos para satisfacer nuestra naturaleza corrupta. Como creyentes hemos sido limpiados, hemos recibido la justicia de Cristo y nada podrá hacer cambiar esa realidad. Nada podrá hacer cambiar esa realidad.
Pero, hermanos, no tomemos esta verdad como una excusa para pecar. Porque si tenemos la justicia de Cristo, ineludiblemente esto nos llevará a vivir en santidad y en el poder del Espíritu Santo. Y con esto no negamos que el creyente puede caer en pecado, pero la diferencia es que ya no vivimos en el pecado. Es nuestro deber como hijos de Dios mortificar nuestros pecados. Y como habíamos leído en Primera de Juan, hermanos, si alguno hubiera pecado, los creyentes sabemos que tenemos un abogado para con el Padre, y ese es Cristo, quien con su preciosa sangre nos limpia de todos los pecados. Y hermanos, no olvidemos que estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él, y por lo tanto tenemos todos los beneficios que Él ganó. No olvidemos que tenemos un Padre que nos recibe con brazos abiertos y siempre nos espera en su trono de la gracia y misericordia. No olvidemos, hermanos, que tenemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habitando dentro de nosotros, haciendo morada en nosotros, las tres personas de la Trinidad, la deidad activamente obrando en el creyente, obrando en nosotros. ¿No le parece glorioso? El Dios creador del universo, el Rey y soberano, está obrando en nosotros, guardando nuestra vida, guardando nuestra alma, preservándonos hasta el día final. Hermanos, que esto nos motive a caminar en esta vida con el deseo de siempre querer hacer la voluntad de Dios. Que esto nos motive a hacer todas las cosas para la gloria de Dios, porque eso es lo que verdaderamente le da sentido a la vida del hombre. Y recordemos, apartados de Dios, apartados de Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Amén.